Pues buenas noches, queridos hermanos. Hoy es el Día del Padre y al final de mi homilía les quiero dar una bendición especial. Espero que los padres han recibido un regalito, también una carta del obispo. Pero vamos a enfocarnos primero en la palabra de Dios. Y vamos a la primera lectura de hoy, que viene del libro del capítulo 38 de Job, el último capítulo de este libro. Pero déjenles explico el contexto de este libro. El libro de Job está dividido básicamente en tres partes. La primera parte es cuando Dios permite que Job sea probado por Satanás y luego Job pierde todo. Y sin embargo Job todavía bendice a Dios y sigue siendo fiel a Dios. En la segunda parte del libro, varios amigos de Job vienen a visitarlo, pero ellos le insisten en que Job debe de haber hecho algo malo, porque según ellos las cosas malas no le ocurren a las personas buenas. Y Job dice: yo ni sé qué hice, yo todo hice bien. Y esto por supuesto no es cierto. O sea, Job estaba siendo probado. Él era un hombre justo, pero Job se puso deprimido y empezó a cuestionar y aún a dudar a Dios. Ahora, en la tercera parte del libro, Dios le responde a Job y Dios lo sana, lo restaura, aún con muchas más bendiciones que tenía antes, fíjate. Y esto nos trae al capítulo 38, Job 38:1 dice: el Señor le habló a Job desde ¿qué dice? La tormenta. Fíjate, Job experimentó 4 tipos de tormentas en su vida. 1, la pérdida de su riqueza, sus negocios. 2, la muerte de sus hijos. 3, la pérdida de su salud. Y 4, la pérdida también del apoyo de su esposa. Y luego al final Dios le restauró todo, pero fue una tormenta dura. Y la verdad es que las tormentas son un componente inevitable de la vida cristiana. Y a veces hay una tormenta tras otra que nos da. Y la vida presenta todo tipo de tormentas: huracanes, pandemias, enfermedades, desastres naturales, la pérdida de un trabajo, etc. Y a veces son tormentas interiores: ansiedad, miedo, resentimiento, depresión, traición, pánico, desesperación. Por eso la pregunta no es si puedes evitar las tormentas. La mejor pregunta es cómo vas a manejar las tormentas cuando ocurran en tu vida. Porque hay algunas tormentas en la vida que Dios realmente sí quiere que pasemos por ellas. Y le habló Job desde la tormenta. Ya Dios estaba dentro de la tormenta. Yo también he pasado por tormentas severas en la vida. La primera fue la muerte de mi hermano Fernando, que en paz descanse. Y después la muerte de la persona que yo más amaba en el mundo, mi mamá, Ana María, que en paz descanse. A ver, por favor, levanta la mano si tú has pasado por tormentas en tu vida, cuando todo parece que mal. Un montón de nosotros, gracias. Hoy Dios desea hablarte también a ti desde la tormenta, que Dios está en la tormenta. Vamos juntos para aprender cómo responder a las tormentas. Vamos al evangelio de hoy, de acuerdo a San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, y comenzamos con el versículo 35, que dice: un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Noten que era ya de noche al atardecer. Y la otra orilla del lago de Galilea era un territorio pagano. Jesús también te invita a cruzar al otro lado a ti. Por ejemplo, si tú decides casarte, tú aceptaste una invitación a cruzar a la otra orilla. O cuando tú decides ir a una escuela, otra escuela, o obtener un nuevo trabajo, estás aceptando la invitación de cruzar a la otra orilla. O sea, cuando tú decides dejar de fumar o tomar o
de tomar o tomas el riesgo de hacer un cambio importante en tu vida, estás aceptando una invitación a cruzar a la otra orilla. Versículo 36 luego dice: entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Fíjate, los discípulos obedecieron a Jesús. Así que claramente estaban haciendo la voluntad del Señor. Ahí iban en la barca, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Jesús. Sin embargo, la voluntad del Señor por ellos estaba a punto de ponerse bien difícil. Estaba a punto de entrar en una tormenta. Pero lo bueno es que Jesús estaba en la barca con ellos. Esa es la clave. Jesús ahí estaba en la barca. Versículo 37. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Fíjate, yo he tenido el privilegio de estar en una lancha en el mar de Galilea, y este gran lago es notorio por sus tormentas violentas y repentinas. Me imagino que aquellos pesqueros, aquellos que son pescadores aquí en San Pedro, conocen bien las tormentas cuando te pescan en el mar abierto. Pregunta: ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestra vida? Y le respondo: porque las tormentas nos demuestran las áreas específicas donde tenemos que crecer en virtud o donde nos falta fe. Las áreas que Dios quiere fortalecer. Las tormentas nos muestran nuestra debilidad, aquellas áreas donde somos propensos a experimentar miedo o duda o autosuficiencia. Y su barca empezó a llenarse de agua, o sea, se estaba hundiendo esa barca. Si no sé si a algún pescador le ha tocado cuando se hunde una barca, no, hombre, ahí sí le sacas. Ahí sí le sacas. Y esa barca es una imagen de la iglesia, hermanos. Ahí estaba Jesús y los apóstoles. Pero quizá es también esa barca una imagen de tu vida, o de tu matrimonio, o una imagen de tu familia, que le está entrando agua a la cosa. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Versículo 38 dice: Jesús dormía en la popa, reclinando sobre un cojín. Ahí tenía su almohadita Jesús, bien dormido, qué sabroso. Fíjate, Jesús dormido sobre un cojín es una imagen de una gran paz interior. Imagínate la paz interior que Jesús tenía. Hay una gran tormenta alrededor y Jesús está bien dormido. ¿Alguna vez has orado y se siente que como que Dios está dormido porque no ocurre nada? Y la tormenta parece que está empeorando. Y unas personas no pueden ni dormir por las tormentas. Cuando una persona no puede dormir es que hay tormenta en su mente, hay tormenta en su corazón, en su alma, y no puede dormir allá. Pero mira a Jesús como un bebito bien dormido en medio de una tormenta. Qué bonito. Versículo 38. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? A ver, vamos a detenernos ahí, vamos a analizar esto. ¿Cómo llamaron a Jesús? Lo llamaron maestro, o en hebreo rabino. Y un maestro normalmente, ¿cómo le hace para ver si sus estudiantes están aprendiendo lo que les está enseñando? ¿Qué hace un maestro? Un maestro les da una ¿qué? Una prueba, exactamente. Lo mismo hace Dios, Lo mismo hace Dios. Si una vez te sientes como si Dios está dormido en tu vida, entonces es una señal muy clara de que tú estás siendo probado por Dios. Los apóstoles estaban siendo probados por Jesús, así como Job fue probado en la primera lectura. Jesús, como el mejor maestro, nos prueba, hermanos,
Algunos hemos reprobado y los otros hemos pasado, pero sí nos prueba. ¿Y por qué Jesús nos quiere poner a prueba? ¿Por qué nos quiere Mira, para ver lo mismo que tu maestro en high school. Este estudiante ha simulado la información que le he enseñado, ¿sí o no? Porque cuando una tormenta llega a tu vida, tal vez es Dios que te está diciendo: a ver, limpia el escritorio, agarra tu pluma, porque vamos a tener un examen de sorpresa. Porque los agarró de sorpresa a los apóstoles de la tormenta. Son los mejores exámenes. Ahora nota que los discípulos le dijeron a Jesús en el versículo 38: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Esto es muy típico de personas, ¿no? El momento que las cosas empiezan a ponerse difícil, mucha gente empieza a dudar el cuidado y el amor de Dios para ellos. Señor, ¿no te importa que esta persona se está muriendo? ¿No te importa que mi matrimonio se está desmoronando? Señor, ¿ya no me amas? Hermano, hermana, sí, Dios te ama. Si Dios dio su vida por ti, claro que te ama. Y si Dios cuida por ti, si Él dio su vida por ti, ¿cómo no va a cuidar por ti? Especialmente cuando estás en una tormenta, en una prueba de Él mismo. Por ejemplo, imagínate que un papá lleva a su hijo al doctor, pero el niño porque tiene una infección. Y después de examinarlo, el doctor decide inyectar al niño con antibióticos. Pero ese niño, cuando se entera que le van a inyectar, dice: no, papá, no. No dejes que me inyecten, no sea malo. Y cuando se le acerca el doctor ahí con la jeringa ahí media escondida, el niño le da una patada o algo así. Y ahora pero si el papá no ama a su hijo, ¿qué va a hacer? Doctor, mejor no le inyecte, déjelo que se quede enfermo. Ese es el que no lo ama. Claro que no, pero si tú eres un papá que ama a su niño, ¿qué vas a hacer? Ese papá va a sostener el niño para que no se mueva. Mijito, ni modo, vas a tener que hacer como un hombrecito. Y aunque el niño se ponga a llorar y a gritar, y aunque se sienta traicionado, el papá lo va a sostener para que el doctor le dé la inyección, ¿verdad? Pregunta: ¿ese papá amaba a su hijo, sí o no? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué lo forzó a pasar el dolor de la inyección? Porque el hijo no podía entender que el dolor de la jeringa es menos amenaza que la enfermedad. Hermanos, papá Dios hará nada menos por nosotros, nada menos. Y a veces no entendemos que el dolor de una tormenta o el miedo de una tormenta es menos amenaza que el peligro del pecado mortal. Y Dios nos está preparando. Es menos amenaza que no tener fe. ¿Y cómo respondió Jesús? Versículo 39 al 40. Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Me encantan esas palabras. Gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Fíjate, el propósito de esta prueba es claro. Era para ver si sus discípulos habían asimilado el don de la fe, la virtud de la fe. Jesús quería que sus discípulos se fueran de un lugar de miedo y pánico a un lugar de fe, porque Él estaba en la barca con ellos y eso es suficiente. Para que fueran de un lugar donde lo consideraban solo un maestro a un lugar donde lo reconocían como el Señor, quien hasta el viento y el mar obedecen. Jesús quería que su fe fuera fuerte, que encontraran aún paz en esta tormenta violenta, porque Él estaba con ellos y eso es suficiente. Querido hermano y hermana, por favor, dile a la persona a tu lado:
Jesús está contigo y eso es suficiente. Le puedes decir a la persona a tu lado: Jesús está contigo y eso es suficiente. Por eso, hermano y hermana, si Jesús está en la barca contigo, relax, mantén la calma. Jesús puede calmar cualquier tormenta en tu vida. No importa lo malo que se vea la tormenta en tu vida. Y si es necesario, pues llama a Jesús. Y si es necesario, despierte, Jesús, despiértate. Y tú a veces vas a entender que en realidad es tu fe la que se está despertando. Es tu fe. Gracias a Jesús por el regalo de las pruebas que fortalece nuestra fe. Señor Jesús, ayúdanos a pasar victoriosos por estas tormentas en la vida, pero siempre contigo en la barca. Señor, acompáñanos siempre contigo en la barca. Amén. Ahora, hoy es el Día del Padre y les quiero dirigir algunas palabras a los papás aquí. A ver, todos los papás biológicos o papás espirituales, por favor, levanten su mano. A ver, aquellos papás que hay un montón que vienes, muy bien. Aún papás que han adoptado hijos, bien. Hermano, toda paternidad procede de Dios Padre. O sea, nosotros somos llamados a ser padres de acuerdo a la imagen de Papá Dios. Este es un enorme privilegio y también una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque los niños basan su comprensión de Dios Padre sobre nosotros. Desafortunadamente, algunos niños crecen con una imagen distorsionada de Dios Padre. Por ejemplo, hace unos años un niño atendiendo una clase para hacer su primera comunión estaba y cuando la maestra dijo que Dios es como un papá, este niño estaba sorprendido y preguntó: maestra, ¿de verdad que Dios es como mi papá? Sí, Dios es como tu papá. ¿Tan borracho Dios? No, como tu papá cuando no toma. ¿Entienden la gran responsabilidad que los padres tienen? Tú eres llamado por Dios a ser líder espiritual y maestro en tu familia. Tú representas a Dios Padre en tu familia. Dios te está llamando a proteger a tu familia. Fíjate que el Evangelio dice que Jesús dormía sobre un cojín. Ustedes, papás, son llamados a ser cojín para sus hijos. Cojín donde ellos se puedan dormir así. Mira cómo esa mamá, ahí está el niño como un cojín aquí sobre su pecho. ¿Recuerdas la última vez que tus hijos se dormían en tus brazos o en tu pecho, papás? Esos momentos son preciosos, ¿no? Papá, estás llamado a ser esa puerta segura donde tu hija puede descansar en los brazos de su papá. Papá, tú eres llamado para ser un capitán tranquilo en medio de las tormentas de la barca. Nuestro obispo, hermanos, Lawrence, escribió un bello mensaje a todos los papás para el Día del Padre, y ahí ya les dieron una copia, si no hay más atrás, pero quiero citar unas frases del obispo porque es tan preciosa su carta. Y le cito, dice: un buen papá se enfrenta con muchos desafíos que el mundo le presenta. El mundo lo llamará a ser codicioso, infiel y amarse a sí mismo por encima del amor a los demás. Y luego más abajo dice: un buen padre no permite que las redes sociales controlen su vida, no permite que el mundo y todas las últimas tendencias de moda y actitud lo controlen. Y luego más abajo dice: nadie necesita recordarle o decirle a un buen padre cómo ser padre. Un buen padre conoce su propósito, conoce su responsabilidad como padre. Un padre está creado para vivir en familia, dice más abajo. Ha sido creado para dar vida, para ir y dar frutos que den vida. Y luego el obispo continúa: un padre debe de ser padre de nombre y de hecho. Aquí en Belice dice: somos testigos del estancamiento que un padre solo de nombre produce en una familia.
Hay familias estancadas y es porque el padre no es padre de hecho, solo de nombre. Y luego más abajo dice: San José sabe lo que es ser un buen padre. Mientras nuestros padres aquí en Belice celebran a San José, oramos para que sean padres valientes, que sean padres amorosos y que sean padres siempre cerca de Dios. Qué bonita carta. Los animo a que lean toda la carta de nuestro obispo, que ahí la pueden encontrar atrás. A ver, ahora sí, le pido a todos los papás que se pongan de pie en su lugar. Todos los papás que estén aquí, por favor, pónganse de pie. Queremos bendecirlos con una bendición, honrarlos con una bendición especial. Y todos los demás que están a su alrededor, extiendan un brazo de bendición al papá más cercano. Por favor, así extiendan su mano para bendecir al papá más cercano. Todos los demás, todos los extiendan así una bendición. Yo voy a guiar la bendición sobre estos papás. Y ustedes, papá, nomás reciban, cierren sus ojos si quieren, nomás reciban la bendición, hermanos. Oh Dios Padre Todopoderoso, en tu sabiduría y amor creaste todas las cosas. Gracias por estos papás que tú creaste y que están aquí hoy en nuestra presencia. Que a imagen tuya nos amen, cuiden y eduquen. Que nos disciplinen, nos animen a lograr nuestras metas. Fortalece a estos papás, Señor. Dale la luz de tu bendición, la luz de tu fuerza y fortaleza. Dales tu sabiduría. Abre puertas para que encuentren buenos trabajos y puedan mantener con dignidad a sus familias. Dales las gracias que necesitan, Señor. Gracias también por los papás que ya están en tu presencia en el cielo. Bendícelos para que sean intercesores del cielo. Pero a estos papás aquí presentes, bendícelos con fortaleza como buenos padres cristianos. Dale las gracias, dales toda la luz que necesitan para ser buenos padres de familia. Dale la valentía que necesitan. Si tienen algún vicio, ayúdalos, Señor, a dejar esos vicios. Si han hecho algún mal en su familia, ayúdales a pedir perdón y sanar esas heridas. Ayúdalos a sembrar y a cosechar. Bendice la obra de sus manos y ayúdanos a nosotros, sus hijos e hijas, a perdonar, a orar, a honrar, a respetar y ante todo amar a nuestros papás. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador, confiando también en la intercesión de San José. Y todos decimos juntos, amén, amén. Un aplauso a estos papás, por favor. Eso mismo.